Bienvenidos al Caribe colombiano. Después de pasar unas semanas maravillosas conociendo Santa Marta, el impresionante Tayrona y La Guajira, llegamos a las playas de Cartagena de Indias. Bueno, estamos camino de Cartagena de Indias a Tulú y se nos ha clavado un tornillo en un neumático. Estamos en racha en la croqueta. 2 pinchazos de neumático en un mes. No habíamos pinchado nunca en 2 años y este es el segundo en un mes. Uf, madre mía, la croqueta parece que está enfadada con nosotros. Aquí el culpable. Qué racha, ¿eh? Sí, no sé qué pasa, pero esto... Aquí tenemos el mar Caribe, un poco turbio pero bonito. La furgo aparcada en el único cachito de mini sombra que hay. Y aquí los manglares detrás. Aquí es todo pantano y árboles que van al pantanal. Chiqui. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Casu. Llevamos 2 años viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. La iguana no, que te dices, Nacho, que está en la ventana. Oh, vale. Ay, qué graciosa. Parece que lleva huevos en los completos. Los manglares en esta zona son absolutamente increíbles. Y encima cuando se llena la marea, nos podemos bañar en este lugar. Y se queda el agua completamente cristalina y no hay nadie. Casu se va de expedición por el manglar. Se le está hundiendo el culo. Hay tours gratuitos en el manglar con Casu, conocedor de todos los rincones, con su compañero de nado, Nacho. Ah, es que hace pie ahí, ¿o qué? Apuntaros. ¿Verdad? Vamos de expedición. Aquí Casu, aquí los demás. Muy bien.
Clase de natación concluida. Natación con corriente. Creo que estas están siendo las peores noches de todo el viaje. O sea... Sí, compiten ahí fuerte con cruzar el Chaco en plena ola de calor. En Bolivia, sí, están compitiendo con esas noches. Nos vamos a despedir de Sudamérica con las noches peor dormidas del viaje. Está siendo un auténtico infierno. Que no bajamos de 30 grados toda la noche. 31 grados, sensación térmica 33 grados todas las noches. Los perros no pueden dormir, no paran de jadear, nosotros tampoco. El mejor plan que tenemos es conducir e encender el aire acondicionado porque es la forma de poder vivir aquí dentro. Está siendo súper difícil, llevamos ya tiempo en la zona de Cartagena y del norte y realmente creemos que debemos enseñaros cuál es la verdad del Caribe de Colombia. Porque Cartagena es mucho más que la ciudad amurallada y el barrio de Getxmani. Es mucho más, solo que eso no suele enseñarse, así que os lo vamos a enseñar nosotros. Los contrastes que hay en esta ciudad son impresionantes, impresionantes. Todo lo que acabamos de ver, en solo cruzar un puente y pasar de un canal, de repente se empiezan a ver rascacielos, edificios, calles con contenedores, todo limpio, flores. Es que es alucinante la desigualdad, ¿verdad? Es impresionante que la ciudad más cara de Colombia hasta ahora, ¿no? La ciudad más cara que hemos visto en Colombia, es también la ciudad donde a 10 minutos del centro histórico hay barrios donde la gente vive en condiciones terribles. Es muy común en muchas grandes ciudades, por lo que hemos visto en toda Sudamérica. Siempre existe, en unos países más que en otros, pero una desigualdad brutal en las ciudades, de gente que vive muy bien, o sea, gente con muchísimo poder adquisitivo y muy rica, localizada en barrios específicos, y luego otros, que son la mayoría, solo que no es lo que se suele ver, pero viajando como viajamos nosotros se ve todo, y lo que más se ve es lo que más hay, y lo que más hay es eso, no la ciudad amurallada, ni los rascacielos. Esos son 4 comparado con casi todos los barrios restantes que tienen ese tipo de condiciones de vida tan precarias. ¿Cómo puede ser tan cara esta ciudad? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, está súper sobrevalorada, muy sobrevalorada. No esperamos para nada ver esto y no es tampoco lo que habíamos escuchado ni lo que habíamos visto en otros vídeos. Eso es un 5% de lo que es Cartagena. Y todo lo demás... Igual por ignorancia nuestra también. Sí, claro, totalmente. Aquí una realidad bien diferente. A tan solo 10 minutos en coche pasamos de la gente que no tiene ni ventanas en las casas a la gente que tiene un segurata a la puerta de casa. Bonita esta zona, ¿eh? Me parece que cambiamos de ciudad. Es que no tiene nada que ver. El centro histórico no existe. La realidad que se ve fuera y la realidad que se ve aquí es totalmente distinta. Y yo tengo la cabeza hecha un bollo. La realidad es que la zona amurallada del centro histórico es muy
muy bonita. No vamos a enseñaros solo lo malo, también vamos a enseñaros las cosas que nos parecen súper bonitas, pero no hay que olvidar que la realidad de un lugar no es solo lo que se ve en las fotos de las zonas bonitas. Y el barrio Getxmani es sin duda mi favorito. Ahora os llevamos a la que es conocida como la zona hotelera de Cartagena, a repetir nuestro ritual de los últimos días en esta ciudad, donde hace tanto calor que tenemos que encender la furgoneta para poder tener el aire acondicionado puesto y sobrevivir y existir. Lo que pasa es que no podemos llenar el depósito porque nada vamos a meter esto en el contenedor y el depósito tiene que estar en la reserva, así que creo que el señor de la gasolinera ya nos conoce. ¡Hola! Tú concentra, que nos matas. Nuestra segunda casa. Este es mi momento esta mañana. Se va a quedar como, oh, ¿otra vez aquí? Sí, sí. ¡Qué pesados sois! Ahora os vamos a enseñar todas las cosas increíbles que sí que tiene Cartagena y que nos están gustando muchísimo, como su casco histórico. ¡Vamos! La muralla de Cartagena fue construida entre los siglos XV y XVIII y sirvió para proteger la ciudad de los corsarios y de los piratas que venían por el mar. Sigue habiendo piratas, ¿no? Sigue habiendo piratas. Hay quien diga que sigue habiendo piratas. Es por eso está aquí la policía, ¿no? Buen contraste de la muralla y los rascacielos. Prácticamente da la vuelta entera al casco histórico y está muy bien conservada. Dejando la ciudad histórica atrás, la ciudad amurallada, entramos en otro de los barrios más famosos de Cartagena, el barrio de Getxmani. Getxmani es conocido como el barrio bohemio, el de los artistas, pintores, ya veréis por qué. Hasta aquí hemos llegado con el pelo suelto. Me muero, o sea, que habrá 35 grados aquí o algo así. Sí, esto es otra cosa que debéis de saber si vais a venir a Cartagena. De calor, todo el año, todo el rato. Todos los días. Tremendo, y lo que para ellos es un día fresco, para nosotros es 33 grados y humedad 90%, no es fresco. Morimos de calor. Getxmani es un barrio que empieza a iluminarse a tope de noche, pero de día también es precioso, todo lleno de casas de colores, de pintores callejeros y de bares donde se puede probar la gastronomía típica de la zona costeña de Colombia. Bienvenidos al Callejón Angosto. Buenas. Cuando muera, feliz aún así con mis 3 años, pondré tu nombre a flor. Bien angosto, tan angosto que te intentan vender el triple de cosas. Yo estoy en servicios mínimos hoy. ¿Alguien está deshidratado?
Sí. Sigamos pues. Por aquí está también todo lleno de tiendas de esmeralda, porque en la zona norte de Bogotá hay muchas minas de extracción de esmeraldas, así que se cotizan bien en los centros turísticos de Colombia. Y este es casi el punto más turístico de Colombia. Junto a Medellín, quizá, ¿no? Sí, pero Medellín para los nómadas digitales, ¿no? Gente al trabajo, y esto para gente que viene aquí a hacer turismo. Hay mucho dinero en Cartagena, Sí, sí, sí. en esta zona de Cartagena. La ciudad más cara que hemos visto hasta hoy en Colombia. ¿Alguno para decorar la casa? No. Me llevaría casi todos. Parece mentira que Getsmani antes fuese un barrio marginal, ¿eh? Es precioso, es como un museo al aire libre. El arte urbano aquí está por todos lados y las casas son preciosas, cuidadas. Pero fue un barrio marginal porque quedaba fuera de la muralla del casco histórico de Cartagena. Está difícil encontrar la catedral, ¿eh? Jolín, el otro día la vimos de frente. ¿Dónde está ahí, no? Sí. Queremos enseñaros la catedral para acabar esta visita express del casco histórico de Cartagena. La catedral de San Pedro, porque hay otra. Hay muchas, muy bonitas. Es impresionante porque todo eso está hecho con piedra de coral. Y así despedimos nuestra visita por este casco histórico tan bonito de Cartagena y nos vamos directos de vuelta a un sitio que ahora os vamos a enseñar, ya que tenemos que encontrar un apartamento porque en unos días vamos a meter la croqueta en un contenedor para montar en barco. ¿A dónde iremos? Os lo contaremos en el próximo episodio. Déjanos tu adivinanza. ¿Dónde creéis que vamos? ¿Quién cree que sabe hacia dónde nos dirigimos en esta próxima etapa de viaje? Mi amor es blanco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está, no solo está. Es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo